6:49 de la mañana. A esta hora vamos a iniciar conversación con Carlos Raúl Hernández. Él es analista político y vamos a analizar, por supuesto, el resultado de esta contienda electoral que se llevó a cabo ayer. Les recuerdo rápidamente el total de votos que emitió ayer que informó ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro, 5.823.728 votos. Henry Falcón, que era su principal contendor, o al menos el más cercano, 1.820.552, y Javier Bertucci, 925.042 sufragios. Ayer, señor Hernández, el candidato Henry Falcón se adelantó a lo que fue el resultado del Consejo Nacional Electoral. El presidente Maduro lo aseguraba como una jugada adelantada, que por cierto la criticó, y no reconoció las elecciones. ¿Es lo mismo no reconocer una elección o es cantar fraude? Para que nos explique la diferencia, porque la gente ya empezó a especular un poco con ese tema. Bueno, el hecho de cantar fraude es definitivo, es una solución definitiva, es decir, negamos por completo el resultado que se da. Cuando tú haces lo que hizo Falcón, dejas un margen o de interpretación o de rectificación. Si no es lo mismo una cosa que la otra. Yo declaro fraude, tengo además que irme a demostrar ese fraude, cosa que no es fácil porque la demostración del fraude implica documentos. No sé si en este caso puede haber documentos de eso, porque lo que a mí me parece que es evidente, y no hay que hacer demasiados esfuerzos mentales para interpretar lo ocurrido, es que el gobierno sacó su mínimo histórico de votos, igual que en 2015. Para las parlamentarias. Para las parlamentarias. Con la diferencia de que en las parlamentarias, con más o menos la misma votación del gobierno, 5.700.000, 5.600.000, que es la peor votación obtenida por el chavismo en toda su historia, pero con esos votos recibió una paliza electoral en el 2015, mientras que con esa misma cantidad de votos obtiene un triunfo. ¿Cuál es la diferencia? Que la oposición en 2015, por la oposición votaron 7.600.000 personas, mientras que en este caso por la oposición votaron 1.800.000, es decir, hay 6 millones de votos de diferencia entre los opositores. Si lo vemos desde ese punto de vista, se pudiera interpretar como un suicidio para la oposición. ¿Y cómo queda Henry Falcón con ese 1.800.000 votos en este momento? Bueno, yo creo que es un suicidio, es decir, con los votos, con esas 6 millones de personas que se abstuvieron, que votaron en el 2015 y no votaron en la actualidad, hubiéramos obtenido el triunfo electoral, un triunfo electoral incluso superior al de 2015, porque ni siquiera Bertucci hubiera existido. Ahora bien, lo que uno tiene que preguntarse es cuál es el próximo movimiento de la oposición, porque... Sí, porque llegó el 21. Sí, yo veo gente por Twitter celebrando un triunfo. El único triunfo que puede celebrar el abstencionismo es haber derrotado a Henry Falcón. Es el único triunfo que pueden invocar. Y de hecho hay una gran cantidad de subidas de tono en relación con él, acusándolo, descalificándolo, igual que hacían durante la campaña electoral. Ahora bien, ¿en qué consiste el triunfo? Yo no lo veo, es decir, no veo que esto sirva para nada, esto que ha ocurrido como resultado electoral. Creo que la oposición queda desestructurada, descabezada, para comenzar desde cero. Ahora, la participación de Henry Falcón fue muy criticada porque aseguraba que por un tema de condiciones, si él continuaba con la contienda electoral, incluso ayer en horas de la tarde se corría el rumor de que él pudiera unirse a Bertucci para terminar de retirar la candidatura, aun y cuando ya el comicio estaba encaminado. Pero, ¿cómo se puede interpretar que se legitimaron las elecciones? O sea, Henry Falcón legitimó al presidente Maduro. Es que no... Como lo denuncia la parte de la oposición. Yo vengo hablando de eso hace rato, es decir, este es un régimen revolucionario. Los regímenes revolucionarios no se legitiman conforme los valores de la democracia representativa. Para ellos, todo es un instrumento, para los revolucionarios, todo es un instrumento con el cual pueden salirse con la suya. Si el término de legitimidad es el término que vale para los regímenes constitucionales, donde se respetan los derechos democráticos, esto no es el caso, esto es un régimen autoritario. Es decir, nos hemos engalletado mucho con el concepto de legitimidad porque se ha manejado por gente que no lo conoce muy bien. Estos no son gobiernos para los que la legitimidad represente un problema.
Son gobiernos de fuerza, se basan en la fuerza. Ahora bien, ¿cuál es el tema con las condiciones? Mira, con condiciones exactamente iguales que las de ayer, con todas esas cosas que se denuncian, que son verdad, con esas condiciones, Capriles le sacó, es decir, Capriles perdió las elecciones por 200.000 votos, por un pelo. Sí, 284.000. Y las cosas, bueno, y ahí en ese proceso electoral hubo hasta dos atentados contra Capriles, dos atentados con disparos. Hubo uno que hirió a un hijo de un dirigente político, le dio en un brazo, un tiro que le hicieron a... Ahora, con condiciones como esas, estuvimos a punto de ganar y luego, en 2015, ganamos. Ahora, entonces, lo que pasó ayer es lo que ocurre en todas las elecciones en regímenes autoritarios, que son elecciones sucias. Yo recuerdo en el año 2006, lo dije aquí, con Carla Angola, sentada donde estás tú, que me dijo, ¿hubo fraude ayer? Yo le dije, bueno, yo no voy a decir que hay fraude hasta que no lo diga el candidato derrotado. Ahora, yo lo que sí vi fue un proceso electoral sucio, porque ¿qué es un fraude? Un fraude es cuando se voltea la voluntad popular, es decir, cuando se cambia a través de la manipulación el voto que la gente deposita. Bueno, eso no creo que nadie pueda decir que eso acaba de ocurrir. Lo que ocurrió fue que 6 millones de personas no votaron. O sea que el resultado es responsabilidad de la abstención o consecuencia. Bueno, en este sí, caso, son 6 millones de personas que no votaron por la oposición ni por nada. Entonces reducen el volumen de votos de la oposición de 7.700.000 a lo que quedó, que fueron 1.800.000. Es decir, ¿cómo analizar del otro lado de la acera este resultado para el presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta que durante su campaña aseguraba que le iban a cumplir la promesa al presidente Chávez de los 10 millones de votos? Se habla de más de 6 millones de carnetizados del carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela y más de 16 millones de carnetizados en el carnet de la Patria. ¿Cómo interpretar entonces el resultado que tuvo el presidente Maduro? Bueno, que son unos resultados muy escuálidos. Si ellos tienen que estar muy preocupados porque repitieron su peor votación de la historia. Claro, por otro lado, lo que a mí me parece muy grave desde el punto de vista de la oposición es que estamos viviendo una crisis económica terminal. Si la situación del 2015 era económicamente mucho mejor a la de hoy. Y con una situación tan grave desde el punto de vista del suministro de medicinas, de alimentos, de bienes de todo tipo, a pesar de eso, el gobierno logra conservar su votación, por mucho que sea la mínima histórica. Eso, desde el punto de vista de la estrategia del gobierno, es un éxito. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con este problema de la hiperinflación y la hiperdevaluación y la escasez? Ahora se le abre a Maduro el momento de las grandes decisiones. Va a seguir con esa política económica absurda, dislocada de este señor Serrano de Podemos, de llevar el país al caos, no se sabe por qué razón, aplicando recetas económicas del siglo XIX, o va a hacer lo que tendría que hacer cualquier mandatario serio, que es cambiar el modelo económico que ya no ha funcionado en 20 años. Vamos a conversar de este y otros temas porque ayer también el candidato presidencial Henry Falcón